Bueno, lo primero que hay que aprender en este tema es la parte de lógica, y la parte de lógica, a su vez, lo primero que hay que aprender es qué es una proposición lógica. Una proposición lógica es una frase que tiene que estar bien construida, es decir, que tenga que tener sentido, y de la que se pueda afirmar si es verdad o falso. ¿De acuerdo? Una proposición es una frase bien construida, que tenga sentido, y de la que se pueda decir verdadero o falso. Entonces alguien puede preguntar, bueno, de todas las frases yo puedo decir si son verdaderas o falsas. Pues no, de todas las frases no. Por ejemplo, de las órdenes, las frases imperativas. Por ejemplo, cierra la puerta. Eso es una frase que está bien construida, pero de la que yo no puedo decir si es verdad o falsa. Lo mismo pasa con las preguntas. Si yo pregunto qué hora es, pues eso es una frase bien construida, pero de esa no puedo yo afirmar si es verdad o falsa. De casi todas las demás frases se puede aseverar si es verdad o falsa. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que una proposición, cuando se dice que es verdad o que es falsa, no significa que sea una verdad absoluta en todas circunstancias. Por ejemplo, si yo digo me llamo Pepe y lo digo yo, pues entonces sí es verdad. Pero si lo decís cualquiera de vosotros que no se llame Pepe, pues no es cierto. Si yo digo hoy es miércoles y lo digo hoy, es verdad. Pero si lo digo mañana, no lo es. ¿De acuerdo? Entonces, el valor lógico de una proposición, que puede ser verdad o falso, no es una verdad absoluta, no es en el sentido de una verdad absoluta, sino en el sentido de que depende de quién lo diga y el momento que lo diga, podrá ser verdad o no. Primer problema, por tanto, nos preguntan si esas tres frases que hay ahí son proposiciones o no. Entonces, la primera dice, soy minero. Bueno, pues eso es una frase bien construida y de la cual se puede decir si es verdad o falso. Depende, lógicamente, quién la diga. Si la dice un minero, pues es una proposición verdadera. Por tanto, el ejemplo A claramente es una proposición. La B no es una proposición, porque es una pregunta. Y ya hemos dicho que las preguntas no son proposiciones. Y la C tampoco es una proposición. La tercera, pues es una frase más bien poética, pero que nadie sepa mi sufrir es casi imperativa, ¿no? Que nadie sepa mi sufrir, pues es una orden, ¿no? Y por tanto tampoco es una proposición. El ejercicio 2 dice, ¿cuál de las siguientes oraciones no es una proposición? No es una proposición. Y esta también es muy sencilla, ¿no? ¿Cuál no es una proposición? La B, porque es una pregunta. Luego inmediatamente queda descartada como... Las otras dos sí son proposiciones. Poéticas, pero proposiciones. En el tercer ejercicio aprendemos qué es una proposición compuesta. En este caso, a partir de la oración, el pueblo unido jamás será vencido. En general, una proposición debe tener un solo verbo. Soy minero, hoy es miércoles, me llamo Pepe. Todas esas proposiciones tienen un solo verbo y por tanto son proposiciones simples. Cuando una proposición tiene más de un verbo, se llama compuesta. Entonces, el pueblo unido jamás será vencido es una proposición compuesta. Se podrá aseverar de esa frase si es verdad o falsa, y en general es una proposición, por tanto, pero es una proposición compuesta de dos. Por un lado, el pueblo está o es unido, y por otro lado, jamás será vencido, o no será vencido. Luego, esta proposición está compuesta de dos, es una proposición lógica compuesta. Algo similar le pasa a la de abajo, a la 4. No debía de quererte y sin embargo te quiero, pues claramente es una proposición lógica compuesta. La 5, el tiempo lo cura todo, es una proposición simple. Solo hay un verbo, curar, y es una proposición porque se puede decir de ella verdad o falso. Lo difícil de la parte de lógica no es adivinar si una proposición es o no puesta o simple, sino las operaciones con las proposiciones. Vamos a ver, con las proposiciones pasa lo mismo que con los números. Nosotros en el tema 2 hemos aprendido a operar con números, aunque la mayoría de las veces sabíamos, salvo quizá a lo mejor lo de las fracciones, que podíamos saber menos. Nosotros sabíamos multiplicar, sabemos dividir. Si dado dos números, nosotros hacemos una operación con esos dos números y nos devuelve otro número. Eso es una operación entre números y el resultado es otro número.
Con las proposiciones pasa algo similar. Nosotros podemos hacer operaciones entre proposiciones y el resultado es otra proposición. ¿Qué tipo de operaciones se pueden hacer entre proposiciones? Pues básicamente se puede hacer 4 tipos de operaciones, que son las que vamos a ver ahora. Primera operación, la que se llama conjunción. La operación de conjunción tiene un símbolo que es una V invertida, y ese símbolo se lee I. Entonces, cuando yo tengo 2 proposiciones operadas mediante la conjunción, se pone P, V invertida Q, y se lee P y Q. Cuando yo tengo una operación de conjunción entre 2 proposiciones P y Q, pongo P, V invertida Q, y se lee P y Q. Eso es algo similar, imaginaros que estuviéramos en primero de primaria, y yo le dijera a los niños, para sumar 2 números tenemos el símbolo de una cruz, y se lee más. Entonces, cuando yo ponga 1 más 1, estoy haciendo la operación de suma entre 2 números y se lee, pues, 1 más 1. Bueno, pues al mismo nivel, pero con lógica. Tengo una proposición P, una proposición Q, serían el equivalente de los números. Tengo una operación de conjunción, que sería el equivalente a la operación de suma, y tengo un símbolo, que es el V invertido, que sería el equivalente a la cruz. ¿Y cómo se lee la cruz? Pues la cruz se lee más. Pues aquí se lee I. Entonces, P conjunción Q se lee P. La siguiente sería la disyunción. La operación de disyunción se representa por un símbolo que es una V mayúscula. Es decir, el mismo de antes, pero ahora boca arriba. Y se lee O. Entonces, cuando yo tengo P disyunción Q, pues ya hemos dicho que se lee P, O, Q. La siguiente operación es la negación. La negación utiliza un símbolo que es una especie de ángulo así, este que veis aquí. Y como lógicamente se llama, es no. La negación se lee no. Y la negación es una operación que solo afecta a una proposición. Es algo así como una especie de cambio de signo. El cambio de signo también es una operación que solo afecta a un número, no a 2. No es una operación binaria. Bueno, pues la negación le pasa lo mismo. No es una operación binaria, es una operación que afecta solo a una proposición. Entonces, cuando yo pongo negación P, pues se lee no P. Y finalmente, la condicional. El operador de la condicional es una flecha y se lee sí, entonces. Sí, entonces. Con unos puntos suspensivos entre el sí y el entonces. Que de forma que cuando yo ponga P condicional Q, se lee si P, entonces si P, entonces Q. Si es miércoles, tengo que ir a la UNED. Si es miércoles, entonces tengo que ir a la UNED. Ya tenemos las 4 operaciones que se hacen con las proposiciones. Y entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer en los siguientes ejercicios es traducir proposiciones en lenguaje español, castellano, lenguaje natural, a un lenguaje lógico. Eso es lo que se trata de hacer en los siguientes. Y empezamos por el primero. Tengo la proposición P, que es te tengo. Y tengo la proposición Q, que es te olvido. Y entonces me dicen que cómo se representaría en formulación lógica la proposición ni te tengo ni te olvido. Fijaros, normalmente el lenguaje lógico y el lenguaje castellano o el lenguaje natural, sea inglés, sea español, sea el que sea, no tienen una traducción directa, sino que tenemos que interpretar qué sentido tiene la frase y acondicionarla a un sentido lógico. Fijaros, la idea es que la frase ni te tengo ni te olvido en castellano se puede decir de muchas formas, pero en lenguaje lógico solo se puede decir de una. Y para eso sirve el lenguaje lógico, para intentar que las distintas formas, no ya, fijaros si pensáramos en distintos idiomas, que ya sería muchísimo más, sino en un solo idioma, esta frase se puede decir de muchas formas. Por ejemplo, ¿sería equivalente ni te tengo ni te olvido a no te tengo ni te olvido? Si yo sustituyo el primer ni por un no, la frase diría lo mismo, ¿no? Se podría decir también el segundo ni y poner no te tengo, coma, no te olvido. También sería bien. Y también sería bien poner no te tengo y no te olvido. También sería otra forma de poner. Fijaros que todas esas formas de decirlo solamente en un lenguaje, en una lengua, que es el castellano, tiene una única representación lógica.
que es no te tengo y no te olvido. Entonces el lenguaje lógico lo que intenta es que una formulación expresada en un lenguaje natural que tiene muchas formas posibles, mientras que en el lenguaje lógico es único. Tú no puedes poner dos símbolos seguidos. Tú debes de poner siempre paréntesis para indicar en qué orden se hacen las operaciones. Primero cambias el signo y después multiplicas. Por eso no es lo mismo menos 3 por 4, así, que lo de arriba, menos 3 por menos 4. El orden de las operaciones influye en el resultado, lógicamente. Y por tanto, en las proposiciones también. Los paréntesis indican en qué orden deben de realizarse las operaciones. Y en el caso de arriba indica que primero hay que negar P y después negar Q, y el resultado operarlo mediante la I. Y en la de abajo, lo que hacen primero es P y Q y después negarlo. Y no es lo mismo. Insisto en la idea de que la lógica sirve para poner en un lenguaje único, una proposición, una definición, una frase, independientemente del lenguaje. Por eso el lenguaje de la lógica es un lenguaje universal. Un poquito más complicado. Que además no está directamente en la solución. P es firmo y Q leo el documento. ¿Qué significa la proposición no firmo sin haberlo leído? Olvidaros por un momento de las soluciones, Sería una condicional. Si no leo, entonces no firmo. Si no leo, entonces no firmo. A ver, esa proposición que está ahí, no firmo sin haberlo leído, le pasa lo mismo que a la proposición anterior. En castellano se puede poner de muchas formas. Y ustedes tenéis que buscar cuál es la manera, por así decirlo, canónica. Es decir, de todas las que se puede poner, cuál es la que tiene una representación clara mediante una operación de proposiciones. ¿Qué significa no firmo sin haberlo leído? ¿Eso es una I, una O, una condicional? Claramente es una condicional, que me está diciendo que si no lo he leído, no firmo. Claro, el si no se convierte en sí, igual que el y no se convierte en ni. Pues claro, las construcciones en lenguaje natural funcionan de forma distinta a la lógica. Entonces, la lógica lo que intenta es poner en una única forma esta proposición. Entonces, la proposición no firmo sin haberlo leído es equivalente a si no lo leo, entonces no lo firmo. ¿Y cómo se pone si no lo leo, entonces no lo firmo? Pues no lo leo es negando la Q, es si no leo, entonces no firmo. Esto se puede poner de muchas formas. Mientras no lo lea, no lo firmo sin haberlo leído, si no lo leo, no lo firmo. Fijaros la cantidad de formas distintas que en español tenemos para expresar la misma idea. Bueno, pues en lógica solo hay una forma de expresarla, y es esta. Si no Q, entonces no P. Y nos entendemos igual si somos castellano parlantes, como si fuéramos ingleses. Esta pregunta todavía no está terminada. De momento, hasta lo que sabéis hoy, esta es la respuesta correcta. Bueno, esta es mucho más sencilla, ¿no? P es te he visto, y ahí pone si te he visto. Ya, eso es una pista impresionante, ¿no? Si te he visto significa si P. Luego, entonces está claro que eso es una condicional. Y el no me acuerdo, teniendo en cuenta que Q es me acuerdo, pues si te he visto, entonces no me acuerdo. P, flecha, no Q, es equivalente a P, flecha, no Q. Si os fijáis con la flecha no hace falta utilizar paréntesis porque tiene menos prioridad que la negación. Por eso no se pone, pero esto y esto es lo mismo. Y por último, el 14. La B, ¿no? Si llueve, escampa. Si llueve, entonces escampa. O dicho de otra manera, siempre que llueve, escampa.